Porque el equipo, ¿no? El ecógrafo, todos los ecógrafos tienen las frecuencias, doctores, y son multifrecuenciales, ¿no? Tienen, ¿no? Diferentes frecuencias de uso. Por ejemplo, el convexo, que vendría a ser el transductor convexo, tiene 3 frecuencias generalmente. Claro, aparte del tipo del transductor, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? La disponibilidad de estos transductores o estos cristales también me van a dar, ¿no es cierto?, un efecto de mejora de la imagen, ¿ya? ¿Sí? Usen diferentes frecuencias, son multifrecuenciales. En tal sentido, entonces, con esto, ¿no? Por ejemplo, el transductor convexo tiene 3 frecuencias de uso, generalmente, ¿ya? Hay otros que tienen 4. No tiene ya mayor importancia, pero con 3 frecuencias sí ustedes pueden discriminar. Pues si ponen la cuarta frecuencia ya no ganan mucho, ¿no? En tal sentido, entonces, ustedes tienen que saber usar las frecuencias. ¿Cómo así? Les pongo como ejemplo, si ustedes van a explorar a una persona gordita, obesa, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ustedes qué necesitan allá, aquí, doctores, para explorar a una persona que es bastante gordita? ¿No es cierto? Necesitan mayor profundidad. Por lo tanto, entonces, ¿qué frecuencia van a utilizar con un gordito, doctores? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? Menor frecuencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿no? Ustedes van a perder resolución, pero aquí necesitan ganar profundidad. Esa es la idea, ¿sí? Y si ustedes van a explorar a una persona delgadita, ¿qué frecuencia van a usar? Lógicamente que van a usar mayor frecuencia porque ahí no necesitan profundidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Si no, terminan de hacer la ecografía a la camilla, por decir en otras palabras, ¿no es cierto? Algo similar podría ser. Entonces, esa es la idea, ¿ya, doctores? Entonces, todos los ecógrafos tienen frecuencia y ahora sí ustedes saben por qué usan una frecuencia alta y una frecuencia baja y ya tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que a mayor frecuencia hay una mayor resolución porque van a perder la longitud de onda, va a disminuir, pero también va a disminuir la profundidad, pero ustedes van equilatando. ¿Qué es lo que quieren ver más, ¿no es cierto? En determinados pacientes, ¿no? Entonces también tiene que ver la profundidad de exploración, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, mientras más profundo, pierden resolución, ¿no? Pero también ganan profundidad, ¿no? Estos a menor frecuencia, ¿sí? Entonces esa era la idea y lo otro está subrayado, ¿no? Como ustedes están viendo, y esas son las cosas puntuales que ustedes se tienen que llevar, ¿no es cierto? Esto de aquí lo que está subrayado y ya saben ustedes siempre que a mayor frecuencia hay menor longitud de onda, mayor resolución y menor profundidad, ¿sí? Entonces, bueno, y ya ustedes más o menos en forma analógica, ¿no? Y lo decía de forma analógica porque no quiere decir que un X, ¿no? Entonces, X es un número indeterminado, ¿no es cierto? Para formar un ciclo, ¿ya? ¿Sí? 2X son un número determinado que es el doble, ¿no? Para formar a lo mejor el doble de ciclos, ¿no es cierto? Y eso para discriminar los puntos, ¿ya? Entonces estamos hablando en forma analógica, no quiere decir que un X va a formar una sola onda, ¿no? No es así, ¿sí? Estamos hablando de forma así, entonces figurativa si quieren, ¿no? Analógica, ¿ya? Pero es más o menos cómo funciona entonces. Con el aumento de la frecuencia se crea más ciclos. Al crearse más ciclos, disminuye la longitud de onda. Al disminuir la longitud de onda, mejoro mi resolución, pero sí pierdo profundidad. Eso lo debemos tener bastante claro, doctores, ¿no? Y hablar entonces, y esto va a ser pregunta de examen, con esto ya tienen ustedes 0,1 en el examen de física de ultrasonido, ¿sí? ¿Ah? Entonces, y aquí ya, por lo menos, ¿no es cierto? Sí, ya tienen el honor, diríamos, de tener 0,1, ¿no es cierto? Entonces, esto sí o sí viene en el examen, doctores. Yo sí se los digo,
Bueno, ¿y por qué se los digo? Porque, bueno, yo he hecho la pregunta, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuándo es el examen? Sí, doctor. Perdón, doctora Jennifer, ya estoy hablando del examen. Muy bien, el examen vendría a ser diríamos, a lo mejor, sí, el siguiente clase parece que ser, pero mire, ve, todo está en la programación, en el sílabo, ¿ya? ¿Sí? De todas maneras, ¿no? El día que nosotros terminemos de dar mi exposición, ¿no es cierto? Que esta es la primera parte, este primer módulo, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacer un repaso. ¿Les parece bien? ¿Sí? De lo que le pudiera venir en el examen. ¿Sí? Las fijas, dice el doctor Fernando, ¿sí? No es fija, doctores, no es fija, ¿ya? No es fija, ¿por qué? Porque esos son los conceptos que nosotros queremos llevar, que ustedes se lleven, ¿sí? Si ustedes quieren llamarlo como las fijas, son las fijas, son las fijas, ¿ya? Entonces, pero son conceptos. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo, doctor, bastante sencillo, ¿ya? Y usted dirá, bueno, me están regalando la nota. No, sino que eso es lo único que queremos que se lleve. Cosa sencilla. Mire, ve, ustedes no van a estudiar física y ultrasonido para mandar un cohete a la luna, por si acaso. ¿Sí? Es solamente para no tener una idea de cómo se están formando las imágenes, ¿no? Algunos conceptos que hay por allí, ¿no? Y que siempre lo van a tener presente, y sobre todo que todo esto son herramientas para traducidos en el ecógrafo, y lo van a ver más adelante. ¿Sí? Todo lo que hablemos entonces sobre punto focal, todo eso tiene las herramientas del ecógrafo. Ya lo van a ver ustedes y yo les voy a mostrar en el ecógrafo, ¿no es cierto?, cómo va funcionando eso, y ya van a tener un poco más de idea, ¿no es cierto?, de cómo se está formando la imagen. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quería yo llegar entonces en conclusión con todo este derroteo que hicimos entonces, ¿no es cierto? Sí, de cómo aumentar la frecuencia y cómo la longitud de onda va disminuyendo y cómo la resolución va aumentando y cómo vamos perdiendo profundidad. ¿Sí? Entonces, hablando en este sentido analógico. Entonces, esto va a venir en el examen, entonces es fija en el examen. ¿Sí? A mayor frecuencia, menor longitud de onda, mayor resolución, menor profundidad. Pero también tenemos otra manera de expresarnos, doctores, ¿no es cierto? Yo les digo este sentido cuantitativo porque estamos hablando de cantidades, ¿no es cierto? Mayor frecuencia, mayor resolución, menor profundidad, ¿no? Y estamos hablando más o menos sentido cuantitativo, ¿ya? Pero también tenemos que hablar en proporcionalidad, ¿sí? Doctor, gorditas, menor frecuencia, mayor profundidad. Sí, doctor Citandrino, ¿sí? ¿Sí? A las gorditas o los gorditos, ¿sí? Tienen que ustedes bajarle la frecuencia, ¿no? Para aumentar la profundidad, ¿ya? Y en las flaquitas, ¿no? Ustedes pueden darse el lujo de aumentar su frecuencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí no requieren mucha profundidad. O sea, la profundidad va en sentido de la frecuencia va en el sentido de la profundidad que ustedes quieren explorar, en otras palabras. Usan las menores frecuencias para meterse más profundo y las mayores frecuencias para estar más en la superficie. Y ahí se van a dar cuenta, doctores, por qué, ¿no es cierto?, los transductores lineales, que son para partes blandas, ¿no? No entra a las cavidades, que son los convexos para las cavidades, o sea, las partes más profundas. Y observen la frecuencia que tienen, ¿no? 2.5, ¿no? 3.5 y 5. Pero cuando ustedes usen los transductores de partes blandas, ¿no es cierto?, que van a explorar superficies, entonces ahí tienen frecuencias de uso: 5, 7.5 y 10. ¿No? Y tiene sentido entonces que usen esa frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes nada van a ganar que un transductor convexo tenga más de 5. Le van a poner 10 a un transductor convexo, en la cual necesita profundidad, no van a ver más. Al contrario, van a perder. Por eso que los transductores convexos solamente es la máxima frecuencia, es 5. En cambio, los transductores lineales, ¿no es cierto?, sí tienen mayores rangos de frecuencia.
¿Por qué? Porque aflora más a la superficie. Y los endocavitarios también usan los rangos mayores de frecuencia. ¿Por qué? Porque se acercan al órgano, ¿no es cierto? Entonces ya dense esa profundidad. Entonces, ¿para qué le van a poner ustedes frecuencia de 2.5 a un transductor de repente transvaginal? No tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí no necesitan. ¿Por qué? Porque el transductor va, ¿no es cierto? Se acerca. Entonces, si se acerca, usemos pues la frecuencia más alta, ¿no es cierto? Porque ahí ya no tenemos problema de profundidad. Entonces, ahí tiene entonces el sentido, ¿no es cierto? Cuando ustedes usan... Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario y un me gusta, ya que la red neuronal de la web valora esto muchísimo y así recomienda nuestros videos a más gente. Además, puedes seguirnos y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.